Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido cuaresmal y todos los días la palabra de Dios urge de una manera apremiante que el corazón ponga su oído y esté dispuesto a una auténtica conversión. La conversión es un camino de vida, es un regreso, es un rectificar que implica siempre hacer un alto, que es lo que hacemos en el tiempo de la cuaresma, ¿no? Y hoy vamos a ver, y de una manera un poco más detallada, esta reflexión del profeta Jeremías, ¿no? Una reflexión que toca directamente el escenario complejo y profundo del corazón. Y de entrada tenemos que decir que la existencia humana en cuanto tal se juega, se decide más bien, valga la redundancia, en el campo de las decisiones. No hay neutralidad en la vida. O nos arraigamos en Dios o nos secamos en la esterilidad de la autosuficiencia. No hay puntos intermedios. Estos dos pasajes bíblicos, el uno del Antiguo Testamento y el otro del Evangelio, nos sitúan frente a una disyuntiva fundamental. ¿Dónde? Esta pregunta es la que vamos a contestar. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza y qué consecuencias tiene nuestra elección? Creo que esto es claro y esto ya nos indica una dirección. Jeremías, en 17:5-10, encontramos una advertencia contundente, tajante, clara. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que en la carne busca su fuerza y aparta su corazón del Señor. Esto me parece que es bien interesante. Esta maldición no es un mero deseo o un castigo, sino una puesta en evidencia de una realidad. El hombre que confía en sí mismo, en su poder, en su dinero o en su prestigio, muchas veces está abocado a la frustración y al vacío. Su vida se convierte en un desierto árido, sin frutos ni esperanza. En cambio, el que pone su confianza en Dios es como un árbol, como lo recuerda también la palabra, un árbol junto a la corriente, firme, irrigado por la gracia de Dios, capaz de resistir las tormentas de la vida. Tenemos entonces que decir que el corazón es susceptible de engaños. El corazón es engañoso, o sea, la ilusión de lo correcto y la idolatría de lo pasajero, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. Y vuelve y se repite: nada más engañoso que el corazón del hombre. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Fíjense que aquí pone ya de entrada la complejidad del corazón, y no miremos simplemente a esta reflexión, vamos mirando un poco a la complejidad y grandes dificultades que tiene nuestro propio corazón, que sabemos que las tiene. Estas palabras no solo revelan la fragilidad de nuestra naturaleza, sino que desenmascaran un problema de fondo: la tendencia humana a justificar sus propias decisiones y a creer que lo que nos conviene es lo correcto. Ojo con esto: a creer que lo que nos conviene es lo correcto. El corazón en el lenguaje bíblico no es solo la sede de los sentimientos, sino el centro del mismo ser, donde se toman las decisiones fundamentales, donde se entrelaza
tres cosas bien importantes que cada una de ellas merecería la pena desarrollar. Se entrelazan la razón, la voluntad y el deseo. Si el corazón es engañoso, si el corazón no está en su puesto, entonces nuestra percepción del bien y del mal puede estar desdibujada casi que sin darnos cuenta, ¿no? Por lo tanto, el autoengaño, cuando creemos estar en lo correcto, vamos a reflexionar sobre este aspecto. La advertencia de Jeremías nos confronta con una realidad incómoda. No siempre estamos en lo cierto. Aunque estemos convencidos de ello, la historia de la humanidad está llena de casos en que las personas, las sociedades han defendido con ahínco, con fuerza, con firmeza algo que con el tiempo se reveló como un error. San Agustín, este gran padre de la Iglesia, reflexiona sobre esta realidad en sus confesiones, cuando describe cómo en su juventud buscó la verdad en las filosofías del mundo y al hacerlo se alejó más de Dios. O sea, creía estar en lo correcto, creía estar en lo sensato, creía estar por el camino acertado, pero, dice Agustín, su corazón lo engañaba. Lo mismo se describe este autoengaño. Dice, yo iba por caminos oscuros y resbaladizos buscándote fuera de mí cuando estabas dentro de mí. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos aferramos a decisiones, ideologías, hábitos que creemos justos, pero que en realidad solo reflejan nuestros deseos desordenados o nuestros miedos disfrazados de razones? San Ignacio de Loyola en una manera clara nos advierte sobre la capacidad que tiene el corazón para engañarnos bajo la apariencia, bajo la apariencia de bien. El demonio se disfraza de luz, es una gran expresión. Es decir, no solo el mal evidente nos aleja de Dios, sino también aquel que se nos presenta con apariencia de virtud, o sea, el orgullo disfrazado de justicia, la comodidad disfrazada de prudencia, la indiferencia disfrazada de respeto. O sea, los ídolos de los pasajeros son y se van convirtiendo en la medida que los dejamos en los falsos sustitutos de Dios. El problema de confiar en un corazón engañoso es que inevitablemente terminamos creando ídolos. Un ídolo no es solo una estatua de oro, ¿no? O cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Algunos ídolos son más sutiles y más peligrosos. Estos son, por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Algunos, el ídolo del éxito y del reconocimiento. Nuestras sociedades, el éxito se ha convertido en una especie de religión. O sea, valoramos más la apariencia que la esencia, más la reputación que la virtud. O sea, se nos ha enseñado que el sentido de la vida está en alcanzar metas, en ser admirados, en tener influencia. Pero el profeta Jeremías dice con claridad, maldito el hombre que confía en el hombre, porque siempre está expuesto a la ansiedad, ¿no? Es decir, quien construye su identidad sobre la aprobación de los demás está edificando sobre la arena, porque nada más movedizo y cambiadizo que la aprobación de los demás, que hoy está aquí y mañana está aquí, ¿no? Entonces, otro, el placer del ídolo, el ídolo del placer y la comodidad. Otro de los ídolos peligrosos es la búsqueda de la comodidad. O sea, vivimos en una cultura que huye del sacrificio y exalta el placer inmediato. Pero cuando el placer se convierte en el centro de la vida,
el alma se debilita. San Juan de la Cruz lo advierte. Mire cómo lo expresa San Juan de la Cruz. El alma que quiere todo, en el fondo perderá todo y la renuncia a todo lo ganará. Si nuestro corazón se engaña pensando que el sentido de la vida está solo en el bienestar material, estamos haciendo de la comodidad un ídolo, ¿no? Otro ídolo, el ídolo de la autonomía y el orgullo. Otro engaño sutil es querer o creer que no necesitamos de Dios. La modernidad nos ha vendido la idea de la autosuficiencia. Tú puedes con todo. Haz lo que te, perdón, haz lo que te haga feliz. Sé tu propio dueño. Pero esta mentalidad nos aísla de la verdad más profunda. O sea, no somos dioses, como dice Cristo. Sin mí no pueden hacer nada. Me lo recuerda Juan 15:5. O sea, el orgullo es, es un ídolo que nos hace creer que nuestra voluntad es la medida de todas las cosas. ¿Cómo sanar el corazón y romper los ídolos? Es una gran pregunta. Si el corazón es engañoso, ¿cómo podemos evitar la trampa del autoengaño? La respuesta está en el propio Jeremías. Él nos indica un camino preciso. Yo, el Señor, fíjense qué interesante y qué iluminador es esto. Yo, el Señor, examino el corazón para dar a cada uno, para dar a cada uno según su conducta. Solo Dios puede purificar nuestro corazón y hace que vean con claridad. Yo creo que esto es importante. Algunas actitudes fundamentales para lograrlo. Por ejemplo, y solamente las vamos a enunciar para entrar directo al Evangelio. La humildad para dudar de nosotros mismos. O sea, no debemos por hecho o no demos por hecho que siempre tenemos la razón. La humildad nos permite reconocer que nuestra percepción puede estar distorsionada y nos abre a la corrección de Dios. Fíjense que esto es bien importante. Luego, la oración como escucha y no solo como petición. O sea, muchas veces rezamos para pedir cosas, pero la oración más profunda es la que busca alinearnos con la voluntad de Dios, intimar con Él en un diálogo profundo desde el corazón. Otro punto, discernimiento y acompañamiento espiritual. La tradición de la iglesia, el discernimiento es clave, o sea, consulta a un buen director espiritual o a un confesor que pueda ayudarnos a ver lo que nosotros a veces no podemos percibir, ¿no? Y en esto, pues la palabra de Dios es un espejo que nos habla seguido, ¿no? Vamos a entrarnos entonces, quise detenerme un poco más en Jeremías hoy, vamos a entrarnos en este Evangelio de Lucas, o sea, nos presenta una escena dramática, un hombre rico, vestido de púrpura, lino finísimo, banqueteaba cada día con esplendor, y a sus puertas, pues un pobre Lázaro, cubierto de llagas, ansiando comer lo que cae de la mesa del rico. Ambos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, mientras el rico es sepultado y sufre los tormentos del Hades, del infierno, ¿no? Aquí no se menciona, fíjense ustedes, que el rico haya cometido un pecado de violencia o blasfemia, idolatría explícita o que sus bienes sean mal habidos, ¿no? No se habla de eso. Su condena proviene de algo mucho, y esto creo que es muy importante, de algo mucho más sutil, pero igualmente destructivo. Y es algo que a veces pasa lamentablemente y es la indiferencia. El problema del rico no es que haya sido bendecido con bienes, ¿no? En la tradición bíblica del Antiguo Testamento los bienes son bendición, sino que los vivió
de espaldas a la realidad que vivía. O sea, no fue sencillo. O sea, su pecado fue haber convertido, perdón, la comodidad en ceguera. O sea, el lujo en la dureza y en la dureza del corazón. Es una ceguera que no le permitía ver. O sea, tenía a Lázaro a la puerta y nunca lo vio realmente. Esto es bien importante. No le importó su hambre, su dolor, su dignidad, ¿no? Problema de Lázaro. Su pecado no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo. Creo que esto es importante resaltarlo. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia, boca de oro, porque era muy elocuente, nos dice, si no hay pobres, no hay salvación para los ricos. Una sentencia bastante fuerte, ¿no? En otras palabras, los pobres no están ahí para ser despreciados o evitados, sino para darnos la oportunidad de amar, de compartir, de salvar nuestra vida, de hacernos hermanos, porque el pobre está allí no por una decisión de Dios, sino por unas malas decisiones nuestras. O sea, el desenlace de la parábola es sobrecogedor. El rico desde su tormento ruega que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos. Pero la respuesta de Abraham es definitiva. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pues podríamos parafrasear diciendo, ¿queremos una cosa extraordinaria? Pues no. Tienen la palabra de Dios, tienen la enseñanza de la iglesia, tienen muy, muy claramente la voz de la conciencia. ¿Qué más quieren? O sea, si alguien no escucha la voz de Dios en esta vida, tampoco se convertirá aunque viera milagros. O sea, el que está cerrado en su corazón ahí al apego de las cosas, no verá nada. Ahora, ¿qué nos sugiere la palabra? Purificar nuestra confianza. ¿En qué hemos puesto la confianza, no? Abrir los ojos a la realidad del prójimo. Este sería otro aspecto a desarrollar, por ejemplo. No dejar para mañana, no dejar para mañana, no dejar para mañana la conversión. Otro aspecto, escuchar a Dios en el presente. Podemos entonces concluir, Cristo nos confronta con la realidad de nuestra vida y nos obliga, o sea, nos incita a decidir. ¿Seguiremos confiando en el mundo, en nuestras fuerzas o en nuestros propios bienes ciegamente? ¿Seguiremos siendo indiferentes frente al sufrimiento de los demás? Ojo, eso no implica que no haya un discernimiento. A veces a una persona hay que decirle que no cuando pide, porque no es lo que necesita. O sea, el destino del rico de la parábola no fue resultado de un castigo arbitrario, sino de su propia decisión. Vivió como si Dios no existiera. En la eternidad experimentó la ausencia de Dios. Cambio Lázaro nos dice que vivió en la confianza. Esto no justifica ni pone en Dios la situación de Lázaro, ¿no? O sea, no podemos servir a dos señores. Esto lo escuchamos seguidamente. Entonces, que nuestra vida no sea un desierto seco, un árbol plantado, que sea un árbol plantado junto a aguas vivas, que el agua viva es Dios, es esa palabra que nos va guiando todos los días. Que nuestro corazón no sea una fortaleza autosuficiente, sino una casa abierta a la misericordia. Que no seamos sordos a la voz del Señor, que se manifiesta a través de muchos signos de la vida que están allí, sino que la escuchemos con docilidad y con amor. Terminemos con esta exhortación de Hebreos. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.